Quito. Y en esa veeduría elaboramos un informe final que se denominó Quito, una ciudad sin políticas públicas. Hola con todos, soy Yajaira Andrade del Ley para Todos, transmitido por OnTV. El día de hoy nos acompaña la abogada Jessica Jaramillo, quien nos va a contar sobre un proyecto denominado Ciudad Capital. Hoy nos salimos un poquito del formato, ¿no? Un poquito del formato del derecho para informar a nuestra ciudadanía sobre este tipo de proyectos. Jessica, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Cuéntanos de qué se trata Ciudad Capital. Muchas gracias, Yajaira. Bueno, buenas noches con toda la audiencia. Realmente este es un proyecto muy bonito que lo hemos iniciado después del proceso de remoción en Quito. Es importante que yo les cuente que el proceso de remoción primero fue liderado por dos mujeres. Y a través de este proceso hemos logrado lo que sería la primera y única remoción con un precedente, además, no solamente nacional, sino en América Latina, de que exista un proceso de participación ciudadana en donde las mujeres seamos parte, pero además donde sea un proceso exitoso, es decir, que a contraviento y marea finalmente se respetó lo que la ciudadanía accionó. Por Ahí un nos lado, dices, Jessica, que fue liderado por dos mujeres. Cuéntanos quiénes fueron estas dos mujeres. bueno, nosotros somos parte de lo que en su momento se denominó el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Entonces, una vez que formamos este frente de profesionales, pues se invitaron a participar algunos amigos abogados y abogadas, tanto que el proceso fue elaborado prácticamente por todos. Yo te diría, en este proceso participaron más de 5 abogados y abogadas que redactaron la demanda, revisaron los documentos y adicional a eso, la fundación que yo presido, que es la Fundación contra la Violencia, había venido realizando varios temas en convivencia democrática, seguridad ciudadana, transparencia, anticorrupción, que son programas que los venimos trabajando con la cooperación internacional. Así que en el 2020, efectivamente, a finales del 2020, nosotros realizamos una veeduría ciudadana sobre el estado actual del municipio de Quito. Y en esa veeduría elaboramos un informe final que se denominó Quito, una ciudad sin políticas públicas. Después de esto, hicimos el proceso de remoción y obviamente el informe fue publicado en el mes de enero del 2021, entregado a varias autoridades y adicional a eso, logramos hacer de este informe no solamente un elemento técnico, sino también un elemento que nos ayudó a concentrar todo el elemento probatorio que necesitábamos para el proceso de remoción. Ese elemento probatorio fue entregado precisamente en el proceso de remoción, por eso es que la denuncia que nosotros adjuntamos lo hicimos con 1,200 hojas de documentos que teníamos proceso y producto de esta veeduría ciudadana. Posteriormente, producto de esta veeduría ciudadana, también tuvimos algunas recomendaciones de qué es lo que hay que hacer en la ciudad, porque Quito es una ciudad sin políticas públicas. Así que después del proceso de remoción, pues lo que hicimos fue levantar un proyecto que se llama Ciudad Capital, que lo que intenta es darle una hoja de ruta o un horizonte hacia el futuro a la ciudad de Quito. Este proyecto lo que tiene estructurado es 20 mesas territoriales. Nosotros ya llevamos ejecutando algunas mesas territoriales, tanto en el norte, en el sur, en el centro y en las parroquias rurales de Quito, para poder levantar primero las necesidades de la gente. Es decir, llegamos al territorio, el equipo de trabajo, y lo primero que hacemos es preguntarle a la gente qué necesita, qué le hace falta, cómo ve a la ciudad en el futuro. Pero sobre todo, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que al final del taller, cuando cerramos los talleres, la gente nos dice, es la primera vez que alguien nos pregunta qué es lo que queremos. O es la primera vez que alguien me pregunta qué ciudad yo espero o yo anhelo en 10 años, en 15 años.
Y nosotros siempre hacemos una pregunta también a los vecinos y las vecinas que les visitamos y les decimos, bueno, ¿y qué le pareció este taller? Diga usted con una sola palabra, ¿cómo le pareció este taller? Entonces hay alguna gente que dice escucha, otra gente dice feliz, estoy contento, he podido hablar, o hay gente que dice, que es lo que a mí más me ha llamado la atención, ¿no? Que decía libertad de expresión. O sea, ¿qué significa libertad de expresión? O sea, significa que al fin alguien les dejó hablar y alguien escuchó, ¿no? Entonces, la idea es esa. La idea es ir recogiendo todas estas necesidades para concentrar en un solo texto, en un solo documento, que se llame Quito, una ciudad, perdón, Quito, una agenda de ciudad, a fin de que podamos esto, esperamos poder entregar en marzo, si podemos antes, mucho mejor, en febrero de este año, en donde planteemos como un horizonte, ¿no es cierto?, esta ciudad que queremos construir entre todos. ¿Cuál es la diferencia de esta agenda del resto? Es que esta agenda es construida con la gente. Esa es la diferencia. Jessica, hay una pregunta. ¿Cuáles crees que son las principales necesidades de la ciudad en base a esta investigación de campo que ustedes están realizando, ¿no? Y a través de eso se está realizando un proyecto. Cuéntanos, ¿cuáles crees que son las necesidades más importantes, sobre todo para la ciudad de Quito? Depende mucho del sector de la ciudad. O sea, si tú caminas, que por lo general yo suelo, y te digo un poco, suelo usar Twitter para temas exclusivamente de comunicación. Yo intento no pelear en Twitter porque entiendo que es un espacio muy tóxico, ¿no? Pero la verdad es que ahí no llegas ni al 2% de la población. O sea, la verdad es que Twitter es una burbuja que no te permite ver más allá de lo que realmente es la ciudad. Entonces, por eso, en particular, yo estoy dedicada a caminar la ciudad, a caminar por los barrios a los que nos invitan, vamos, conversamos con la gente, porque eso nos da una visión real de lo que es Quito. Entonces, tú tienes un Quito que es distinto de la Patria al Quicentro, de la Patria, de la calle Patria, ¿no es cierto?, hasta la calle de los Chiris y Naciones Unidas. Es una ciudad, ahí tienes una ciudad. Y por ejemplo, de la calle Patria hasta la Napo, la Villa Flora, tienes otra ciudad con otras problemáticas. Y de ahí no es igual que los barrios que están en el sur, como la Villa Flora, a barrios que están sobre la Simón Bolívar, como Cumbres Orientales, o como barrios Miravalle 1, 2 y 3, que son barrios a los que nosotros hemos acudido. ¿Por qué te digo esto? Porque tampoco estos barrios tienen la misma condición que tienen Carcelén, Carapungo, Calderón, ni tampoco ellos tienen la misma situación que Puembo, Nayón, Tumbaco, es decir, todas las parroquias que están alrededor. Para que haya una unidad, y por eso se llama ciudad capital, porque si hay un elemento que nos aglutina a todos, es que todos somos la capital de la República. El Distrito Metropolitano de Quito es una gran ciudad capital y debe volver a ser una gran ciudad capital. Entonces, para poder condensar todo eso, necesitas una estructura administrativa que obligue a los diferentes centros de desarrollo. Anne Hidalgo tenía un proyecto en París que se denominaba la ciudad de 15 minutos, que es un proyecto en el que decía todo, vamos a hacerlo alrededor de los 15 minutos. Con eso, ¿qué haces? Descongestionas el centro financiero, el centro de oficinas públicas y el centro de servicios públicos y desconcentras en varias zonas de la ciudad. Entonces yo decía, ¿por qué no, por ejemplo, Cumbayá debería tener un centro? Los valles deberían, o Conocoto en particular, debería tener otro centro de desarrollo. Quitumbe debería tener otro centro, tiene una administración zonal, pero esa administración o las administraciones actuales no tienen las mismas competencias de descentralización que deberías tener para que en lugar de ir a catastro en el centro de Quito, vayan a catastro en la administración zonal o hagan el sistema, el trámite de manera sistematizada. Es decir, como hoy en día se hace casi todo, incluso hasta las cuentas bancarias funcionan así. Entonces, es muy difícil esto porque además la movilidad, por eso cuando hablamos de movilidad no es que solo hablamos del metro de Quito. O sea, cuando hablamos de movilidad hablamos de por qué se mueve la gente, por qué se moviliza la gente. La gente se moviliza por trabajo, por estudio, por hacer trámites, ¿no es cierto? Por todo eso se moviliza la gente. Entonces, después vienes a la otra pregunta, es decir, ¿cómo se moviliza la gente?
El metro de Quito va a servir al 15% de la población. Al de Cumbayá, al de Tumbaco, al de Nayón, a la gente que vive en Alangasí, no les sirve el metro de Quito. Les sirve a la gente que va a estar desde Quitumbe hasta El Labrador. Pero ahí tienes un gran problema, es que ¿cuánto va a costar el metro? ¿50, 60 centavos? ¿Cuánto te va a seguir costando el trole? ¿25? ¿Cómo haces para equiparar todo el sistema integrado de transporte? Entonces, el trabajo que hay que hacer en Quito es enorme. Es enorme. Yo decía, por ejemplo, aprovechando que tienes el metro, yo viví en Madrid hace algunos años y nos decían, claro, tú comprabas un bono del metro y te servía todo el mes. Tú andabas tranquilo, tenías preventa de pasajes, digamos, más o menos, y ya. Y este servicio era funcional, pero podías subirte en el metro, en cualquier otro transporte. Si cerraba el metro a las 12 de la noche y tenías que salir a la 1 de la mañana, pues te ibas en búho y hacías, usando el mismo sistema de transporte. Y luego los transportes alternativos, ¿no? ¿Por qué no pensar? El otro día me decía un amigo, pero Guayaquil tiene buses eléctricos y tiene tarjeta para el recaudo del pasaje. Bueno, Quito no tiene. Es impresionante cómo no tenemos sistema de recaudo. ¿Y cómo no tenemos buses eléctricos? ¿Qué significa eso? Significa que hay mayor contaminación, menos inversión, menos calidad en el servicio y obviamente ese servicio no se va a poder encarecer si no hay mejora en las unidades de transporte. Y conversaba así mismo con una persona que está en el sector del transporte y nos decía, pues que el municipio no nos deja traer buses eléctricos. Entonces, claro, es una situación compleja, diría yo, la que está viviendo la capital de la República, pero compleja atravesada exclusivamente por intereses económicos e intereses muy puntuales que están enraizados en cierto sector del municipio. Por eso, lo que planteamos es una agenda de ciudad que nos permita tomar esas decisiones, que son decisiones trascendentales, es decir, que alguien decida remover determinados parámetros para entregar la operación de un sistema de transportes y que pueda entregar la operación a buses eléctricos haciendo, yo diría, una negociación o un acuerdo, un diálogo con el resto del sector del transporte para que mejoren sus condiciones, pues va a ser mucho mejor a que sigas en las condiciones en las que estamos actualmente. Jessica, y bueno, para terminar, quería hacerte una pregunta. Bueno, ustedes tienen este proyecto, ¿no? De Ciudad Capital. ¿Cómo una persona se contacta con ustedes? O sea, por ejemplo, para expresar una necesidad, porque entiendo que esto ustedes lo van a presentar a la alcaldía, ¿no? Como un tipo de soluciones. A la alcaldía y a la sociedad en general. O sea, la sociedad en general tiene que ser la que se apropie de la agenda y diga, esto es lo que queremos. Esto es lo que hemos construido en conjunto, esto queremos. A fin de que y Jessica, ¿y cómo se contacta con Ciudad Capital? Pueden visitar nuestra página web que es www.ciudadcapital.es. Tenemos allí un buzón de sugerencias, ustedes pueden escribirnos, se contactan unos de mis chicos con ustedes y obviamente estamos disponibles para poder reunirnos, conversar, darnos una vuelta por algunos sectores de la ciudad y seguir levantando la información, que es lo que más nos interesa. Hay otros 3 ejes que son importantes en este proyecto. Empleo, Quito es la ciudad más afectada por el empleo. ¿Cómo podemos tener soluciones desde el tema de creación de fuentes de trabajo, formalización de la economía y todo esto que está alrededor de este debate? Otro de los ejes es seguridad ciudadana. Esa es la gran preocupación de los quiteños. Todo el mundo ahora dice, tú te subes un taxi y te dicen, vea, suba la ventana porque nos pueden romper el vidrio y quitarle el celular. Entonces tú ya ni en el taxi ni en tu carro puedes andar tranquila. Entonces la idea es cómo podemos mejorar nuestras condiciones de convivencia democrática. Y luego otro de los temas que son fundamentales es que Quito debe tener mejoras en sus condiciones de salud y bienestar. Pero sobre todo nosotros ponemos énfasis en la salud mental porque Quito tiene el mayor índice de suicidios en la capital de la República en hombres que están siendo mayores de 30 a 40 años de edad, más o menos. Entonces, ¿cómo desde lo público, bien dirigido, bien gestionado, se puede implementar una agenda de esta naturaleza? Pues lo vamos a ver en el futuro, pero nosotros tenemos como una apuesta grande, entregar esta agenda de ciudad que nos permita darle una hoja de ruta a la ciudad que queremos en las siguientes décadas. Listo, muchísimas gracias Jessica por presentarnos este gran proyecto.
que ya saben que ustedes también pueden ser parte de él, ¿no? Muchísimas gracias, Jessica, de nuevo por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias, Yajaira. Un abrazo para todos. Recuerden, esto fue Ley para Todos, transmitido por ON TV.